Bueno, en primer lugar quiero daros las gracias por darme la oportunidad de poder compartir con todos nuestros oyentes una pequeña reflexión, una pequeña idea sobre las cosas que me encanta leer y ver y disfrutar. Y bueno, os preguntaréis un poquito qué hay aquí. Los que me conocéis sabéis que soy docente, soy maestra infantil y siempre cuando vamos a introducir algún tema, alguna nueva enseñanza para los niños, les llevamos algún material, algún objeto, algo que les pueda motivar, que les pueda incentivar. Y yo he traído algo. Felipe estaba un poco así nervioso como diciendo, es un bizcocho, es un bizcocho. Pues lo siento, Felipe, decirte que no es un bizcocho. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Uy, es muy fácil. Os lo he puesto fácil, ¿verdad? Sabéis lo que son, ¿verdad? Son tazas. Sabéis para qué sirven perfectamente. Bueno, pues la reflexión de hoy está relacionada con esto, con las tazas. Y como a mí me gusta preguntar mucho, soy maestra y me gusta preguntar, la he titulado la reflexión de hoy con una pregunta. Se titula ¿qué llevas en tu taza? Para introducir el tema, os voy a poner en una situación que puede ser ficticia, puede ser real, pero que seguro que os vais a sentir identificados. Imaginaos por un momento que vais caminando tranquilamente, felices, con vuestra taza de café en la mano. Y de repente alguien pasa por vuestro lado y os empuja. No sabemos, no vamos a plantearnos si queriendo o sin querer, pero os da un empujón. Estas cosas pasan y hace que se te derrame el café por todas partes. Imaginaos el momento. No sé si os habrá pasado alguna vez, pero hay café por todos lados. Hay café en el suelo, por tu ropa, por encima de las personas que estaban a vuestro lado. Menudo desastre, ¿verdad? Y yo ahora en esta situación os quiero plantear una pregunta. ¿Por qué se te derramó el café? ¿Por qué llenaste de café todo a tu alrededor? La respuesta que todos podríamos decir es la siguiente. Bueno, derramé mi café porque alguien me empujó, yo no tuve la culpa. Si no me hubiesen empujado, pues no hubiese derramado café a nadie. Pues os voy a decir una cosa. Aunque parezca la respuesta correcta, tengo que deciros que no lo es. Es una respuesta un poco equivocada. Esa respuesta pues sería una forma de justificarnos, ya que no nos gusta tener la culpa de las cosas. Y no es así. La respuesta que yo creo que sería la correcta es que derramaste el café porque dentro de tu taza tenías café. Si hubieses tenido té, pues hubieses derramado té. Así que lo importante de esta situación es que lo que tengas en tu taza es lo que vas a derramar. Si analizamos un poquito esta situación, podemos aprender muchas cosas de ella. ¿Sabéis? ¿Sabéis quiénes son las tazas? Pues las tazas somos nosotros. Igual que hay muchos tipos de tazas, unas más grandes, otras más pequeñas, unas más coloridas, menos coloridas, más elegantes, pues eso somos nosotros. Y así somos los seres humanos, diferentes, pero todos bonitos y todos interesantes. La Biblia dice que podríamos ser esa taza, porque somos obra de nuestro Padre. En Isaías 64:7 nos dice: pero tú, Señor, eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tus manos. Qué bonito saber que nosotros somos una creación suya, ¿verdad? Pues bien, hay momentos en la vida en la que alguna cosa, alguna situación o alguien nos sacude, nos empuja o nos golpea. Una situación difícil, podría ser también una crítica inesperada, un momento de presión, una pérdida o incluso también una buena noticia que no esperábamos. Y esa estabilidad, esa tranquilidad que teníamos con nuestra taza en la mano, pues se acaba y terminamos derramando parte de nuestra taza, es decir, parte de nuestro yo. No quiere decir que se nos caiga todo, sino que se nos sale algo de esa taza. Y no lo hemos podido evitar por las circunstancias. Pero os tengo que decir una cosa, ninguno está libre de sufrir estos empujones de la vida, ya sea de alguna situación o que venga de alguien, ya sea queriendo o sin querer, pero con toda seguridad que nos va a ocurrir esta situación, seguro que nos ha ocurrido ya, a cada uno de nosotros. Y cuando nos pase esto, ¿qué va a pasar entonces? ¿Qué vamos a derramar? ¿Vamos a derramar café,
té, otra infusión, no sé, agua. Pues hay una cosa que está muy clara, y es que lo que vamos a derramar es lo que tengamos dentro de nosotros. Jesús lo dijo de una manera muy clara en Lucas 6:45, que dice así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto quiere decir que nuestras palabras, nuestras reacciones, todas nuestras decisiones que tomemos no son el producto de lo que nos hacen los demás, sino que es la reacción de lo que nosotros tenemos dentro. Podemos ir por la vida pareciendo que llevamos nuestra taza llena de virtudes, de capacidades, de facultades, pero cuando la vida nos empuje, que lo hará, vamos a derramar todo aquello que verdaderamente tengamos en nuestro interior. Cuando las cosas se ponen difíciles, sale de nosotros todo aquello que hemos construido y que hemos formado dentro de nuestro ser. Pero hay un detalle en todo esto, y es que no solamente se va a derramar al suelo eso que salga de nosotros, sino que también se va a derramar a los demás. Vamos a derramar también a los que estaban a nuestro lado en ese momento, a los que pasaban por allí de casualidad, a los que nos han empujado incluso, y también se nos va a derramar a nosotros mismos. Es decir, ya sabéis, se va a derramar por todos lados. Así que hay algo muy importante que debemos preguntarnos y debemos reflexionar en esta mañana para trabajar en ello. Y es el propio título de la reflexión. ¿Qué hay en mi taza? ¿Qué llevo dentro de ella? Como sabéis, hay un libro precioso que tiene todas las soluciones a todas estas cosas, la Biblia. Ella nos habla de muchas cosas, incluso de esta también. Dios nos habló en la Biblia de este aspecto tan importante y necesario para nosotros. Y vamos a ver algunos textos donde nos enseña con qué podemos llenar nuestro corazón y nuestro espíritu para dar a los demás. Yo he elegido unos poquitos, podrían ser muchos más, pero he elegido algunos, ¿vale? En primer lugar, podríamos llenarnos de la palabra. Cuando nos llenamos de la palabra de Dios, nuestra fe, nuestra sabiduría crecen y nos permite dar lo mejor a los demás, guiar a otros o también ofrecer palabras de aliento y consuelo. En Mateo 4:4 nos dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La oración. Bueno, ¿cuántos textos bíblicos podemos encontrar en la Biblia sobre la oración? Ha sido difícil escoger. Orar por alguien es una forma poderosa de darle apoyo espiritual, de mostrar preocupación por esa persona y de ayudarle en momentos difíciles. En Santiago 5:16 nos dice: orad unos por otros, para que seáis sanos. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración nos fortalece, nos llena de paz, nos da dirección para bendecir a otros. Dios quiere que oremos sin cesar. Y da igual que no sepamos a nuestra manera, como sea. Él lo único que quiere es que te acerques a su lado. En 1 de Tesalonicenses 5, el versículo 16 y 17 dice: estad siempre alegres, no ceséis de orar. Otra cosa importante que deberíamos de llevar en nuestra taza, el perdón. Perdonar a alguien puede traer sanidad y restauración a una relación, al igual que pedir perdón puede librarte de un peso insoportable. Efesios 4:32 dice: antes, sed benignos unos con otros, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuántas cosas podríamos llenar nuestra taza, verdad? La ayuda. Otra cosa interesante, puedes ayudar en tareas, dar una mano en momentos difíciles o apoyar con tu talento y habilidades. La ayuda es algo importante que podemos dar a los demás y muchas veces muy necesario. Gálatas 6:2 nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hay otra cosa que está muy escasa hoy en día y es el ser agradecido. Cuesta mucho dar las gracias. Yo a mis alumnos siempre les enseño: tenéis que dar las gracias, tenéis que pedir por favor y todas esas cosas que son hoy en día necesarias. La gratitud y la alabanza transforman nuestro corazón y nos llenan de gozo para compartir con otros.
Cuando buscamos a Dios, nos llenamos de su amor, de su sabiduría y su paz. Y eso se transforma en agradecimiento hacia los demás. En 1 Tesalonicenses 5:18 nos lo dice claramente. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Otro aspecto. Cuando servimos y cuando damos a los demás, Dios nos llena aún más para seguir compartiendo. El compartir, el dar. La acción de dar produce una situación profunda, una alegría espiritual que transforma al dador sobre todo. Hechos 20:35 nos lo deja muy claro. Más bienaventurado es dar que recibir. La paciencia. Bueno, la paciencia es una virtud que refleja el carácter de Dios. Y ¿sabéis una cosa? Hoy está en peligro de extinción, como digo yo. La paciencia es una expresión de fe, de humildad, de confianza en Dios. Implica esperar con amor y esperanza. En Proverbios 14:29 dice: el que es paciente muestra gran inteligencia, el que es agresivo muestra mucha insensatez. Dedicar tiempo y atención, algo muy necesario y que todos queremos, ¿verdad? A veces escuchar y estar presente para alguien es más valioso que cualquier otra cosa material, que cualquier otro regalo material. Dedicar tiempo y atención a otros es una de las formas más puras de amor y generosidad. Filipenses 2:4 nos dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Otra cosa muy importante para mí, bueno, y para todos nosotros, las palabras. Qué importantes son las palabras. Las palabras, podemos recordar palabras que nos hayan dicho y que nos han calado en nuestro corazón y en nuestra mente. Las palabras que podemos decir a los demás son altamente trascendentales, porque tienen un gran impacto en sus vidas. Unas palabras de ánimo, unas palabras de consuelo, de cariño, de aliento. Todas esas palabras pueden llevar el ánimo de alguien y fortalecer su fe y su estado. En Proverbios 16:24 nos lo dice muy claro. Este versículo es muy bonito. Dice: las palabras amables son un panal de miel, endulzan el alma y sanan el cuerpo. Y me quedarían dos cositas con las que deberíamos llenar nuestra taza. Y no sé cuál de las dos es más importante. Voy a empezar por el Espíritu Santo. Ya sabéis, el Espíritu Santo nos capacita para amar, para servir, para dar a los demás con generosidad y gozo. Debemos pedir ser llenos del Espíritu Santo para poder dar todo eso que nos otorga Dios. Efesios 5:18 lo deja claro. Más bien, sed llenos del Espíritu. Y por último he dejado el amor. Bueno, el amor. Hay muchísimos textos bíblicos que hablan del amor. Qué importante es. Amar a los demás genuinamente es el regalo más valioso que podemos dar. Es un acto de voluntad que trasciende el sentimiento y transforma tanto al que ama como al que es amado. En 1 Corintios 13, en los versículos 2 y 3, lo he simplificado un poco porque es más largo, pero dice: si no tengo amor, nada soy. Si no tengo amor, de nada me sirve. Cuando amamos a los demás, estamos manifestando el carácter y el poder de Dios. Proverbios 3:3 nos dice que el amor y la verdad no se separen de ti. Átalos a tu cuello, grábalos en tu corazón. ¿Con cuántas cosas bonitas podemos llenar nuestra taza, verdad? Pero todo esto me ha hecho reflexionar sobre algo que también es importante y que lo hemos pasado por alto. ¿Y sabéis qué es? Os voy a contar una pequeña historia para ilustrarlo. Cuenta la historia de un maestro japonés que era admirado por su gran sabiduría, por su prudencia y por su sencillez. Este maestro era visitado por una gran afluencia de jóvenes que querían aprender de su sabiduría. Un día, un joven aprendiz decidió ir a visitar al maestro ya que quería aprender de su gran sabiduría de la naturaleza. El joven llegó lleno de entusiasmo y comenzó a hablar sobre todo lo que ya sabía y lo que había aprendido. El anciano maestro lo escuchó pacientemente y luego le ofreció una taza de té, hecha con agua de un arroyo cercano.
El anciano comenzó a llenar la taza de té del joven con toda la calma del mundo, mientras que el joven seguía tratando de contar todo lo que ya sabía. Y aunque la taza del joven ya estaba llena, el maestro siguió vertiendo té hasta que la taza se desbordó. El joven, observando todo lo que hacía el maestro mientras hablaba, ya no pudo contenerse más y exclamó: «¿Pero no se da cuenta que la taza está completamente llena? Ya no cabe ni una gota más». El anciano, con una sonrisa, lo miró y respondió: «Al igual que esta taza, tú estás lleno de tus propias ideas y conocimientos. ¿Cómo puedo enseñarte sobre la sabiduría de la naturaleza si no vacías primero tu mente?». El joven, comprendiendo la lección, se quedó en silencio. El anciano continuó: «Para aprender algo nuevo, primero debemos vaciar nuestra mente de prejuicios y conocimientos previos. Solo entonces podremos recibir nuevas enseñanzas». Antes os he contado lo de la taza de café, ahora lo de la taza de té. Bueno, en el próximo programa os contaré lo de la taza de chocolate. Bueno, esta pequeña historia de la taza de té nos hace reflexionar sobre algunos aspectos de nuestra taza. Hay una cosa que está clara, y es que debemos de ir a Dios para llenar nuestra taza. Pero si vamos sin humildad, si vamos sin disposición abierta, con prejuicio, con muchas cosas que llenan nuestra taza, no habrá sitio para lo que Dios tiene preparado para nosotros. En la Biblia, Jesús nos dice en Mateo 5:8: «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». Pues eso, al igual que limpiamos nuestra casa o limpiamos nuestro coche, también debemos limpiar nuestro corazón. Si nuestro corazón está limpio y preparado, podremos recibir cosas que provienen de Dios. Serán cosas buenas, serán cosas agradables, para poder dar a los demás y también para poder llegar a estar en su presencia. Pero a veces no sabemos cómo limpiar este corazón y debemos pedirle a Dios que nos ayude a vaciar nuestra taza de esas cosas que no sirven para nada y así poder llenarla de todo aquello que engrandece a Dios. Dice en Salmo 51:10: «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva en mi interior un espíritu firme». La historia de la taza de té nos recuerda que para recibir gracia y el conocimiento de Dios debemos vaciar nuestro corazón y también nuestra mente de las ideas y juicios que nos invaden. Hoy muchos andamos con nuestras tazas llenas de preocupaciones, de resentimientos, de heridas del pasado, de orgullo, de críticas, llenas de ruidos del mundo, llenas de redes sociales, de noticias alarmantes, de opiniones que no nos aportan nada. Pero si nuestra taza ya está llena de todo eso, ¿cómo va a poder Dios llenarla? Hay un texto que me gusta muchísimo, que se encuentra en Proverbios 3, versículos 5 y 6, y nos aconsejan lo siguiente. Dice: «Confía plenamente en el Señor y no te fíes de tu inteligencia. Cuenta con Él en todos tus caminos y Él dirigirá tus senderos». La verdad es que me encanta todo lo que contienen estos dos versículos. Significa que debemos confiar en Dios plenamente y estar dispuestos a aprender de Él, dejando de lado pues nuestro propio entendimiento y nuestra pésima sabiduría. Es importante que seamos humildes, que seamos receptivos a la enseñanza de Dios. Dios no nos impone, Él espera a que le hagamos un espacio. En Apocalipsis 3:20 nos recuerda que Dios tiene paciencia y sabe esperar. Dice: «He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». ¿Sabéis una cosa? Dios llama, pero no empuja a nuestra puerta. Él espera a que vacíes tu taza, que te des cuenta de que lo que llevas dentro no te está haciendo bien, que renuncies a ese peso, a ese enojo, a ese juicio, y solo así podrás llenarte de esa paz, de esa sabiduría, del amor, de la comprensión, de la fe. Así que, si tu taza no está vacía, no podrás llenarla con nada más. Si no te presentas ante Dios con un corazón dispuesto a ser llenado con su gracia, Él no podrá hacerlo. Somos nosotros los que decidimos si queremos llenarnos de lo que Él puede darnos. Y me gustaría ir terminando esta reflexión con unas preguntas que todos deberíamos hacernos. La primera pregunta dice:
¿te gusta lo que ves cuando miras dentro de tu taza? La verdad es que ninguno de nosotros está preparado para las sacudidas de la vida y nos van a llegar. Ninguno está libre de ellas, pero podemos elegir cómo vamos a afrontarlas y para hacerlo hemos de habernos preparado previamente. Otra pregunta sería, ¿qué crees que derramará tu taza en los momentos complicados? Hace unos pocos años, parece que fue ayer, vivimos un momento complicado para toda la humanidad, el COVID-19, lo recordaréis, ¿verdad? ¿Os acordáis qué derramó vuestra taza en esos momentos y en esas semanas? Otra pregunta sería, ¿qué está derramando tu taza en estos momentos en los que estamos viviendo? Porque seguimos viviendo momentos difíciles a nivel de sociedad y también a nivel personal tenemos empujones que nos llegan y por eso quiero que reflexionemos en esta mañana, que seamos capaces de mirar dentro de nosotros, en nuestro interior, para saber de qué queremos llenarnos y para saber lo que vamos a derramar. Podríamos hacernos muchas más preguntas, incluso más personales. ¿Queremos derramar malestar o calma? ¿Queremos salpicar pesimismo o ser optimistas ante las situaciones? ¿Queremos ser una carga o apoyo para los demás? Así que cuando la vida se ponga difícil, piensa, ¿qué voy a derramar? Tú eliges. La decisión es tuya. Tú eres el responsable de lo que contenga tu taza. Y ten en cuenta que la vida sacude, y sacude más veces de las que podemos imaginar. A veces son pequeños empujones, pero otras veces van a ser golpes más fuertes que harán que se nos derrame casi todo lo que llevamos dentro de nuestra taza. Así que debemos trabajar con decisión en llenar nuestra taza con todas esas cosas que hemos mencionado y muchas otras, con gratitud, con perdón, de alegría, de amabilidad, generosidad, responsabilidad, del Espíritu de Dios, pero sobre todo del amor para los demás. Así que en esta mañana os deseo que Dios os bendiga a todos y que os ayude a derramar todas esas cosas bonitas que tenemos en nuestro corazón para los demás. Feliz sábado. Yo no sé vosotros compañeros, pero la verdad que a medida que iba escuchando a Cristina primero agradecerle a ella por estas reflexiones, en lo personal siempre, siempre, y en este caso específico también, me ayudan y nos ayudan muchísimo a replantearnos muchas cosas, ¿no es cierto? Y ver dónde estamos parados y qué es lo que hay, y sobre todo qué es lo que hay que hacer o qué cambiar quizás. Hablamos de influencias, ¿no es cierto? Yo entiendo que Cristina ha hablado de influencias que vienen, nuestra influencia, cómo impactamos nosotros en nuestro ambiente pequeño, en nuestro ambiente más grande, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, si eso es bueno o es malo. Y bueno, se me vienen un montón de cosas a la cabeza, pero ahora no estamos para hablar de lo que se me viene a la cabeza a mí, sino que, bueno, vamos a hacer siguiendo la dinámica que siempre acostumbramos. Voy a dar ahora micrófono a mis compañeros para que cada uno vaya dando pinceladas de así a bote pronto, en la distancia corta, que os ha hecho reflexionar respecto a que somos tazas y que tenemos contenidos y que qué pasa si ese contenido se derrama a nuestro alrededor. A ver, Esther, empecemos por ti. Pues fíjate, ¿qué tal, Cristina? Estupendo, estupenda reflexión.
Yo soy de esas personas que regalo tazas, porque siempre me ha parecido un símbolo muy chulo esto de las tazas. Tengo aquí una conmigo, la taza de la iglesia en casa, con la que me refresco. Y la verdad es que es curioso porque he pensado muchísimas cosas mientras estabas hablando y he cambiado varias veces lo que iba a decir. Entonces voy a intentar reorganizar lo que empezó a pasar en mi cabeza porque empecé a tomar muchas notas, ¿no? Pero me voy a quedar más o menos por esta línea. Yo suelo regalar tazas porque me parece que es un símbolo de confort. Una taza puede efectivamente llevar un líquido fresco y puede servirte para que te refresques cuando tienes calor, pero una taza suele muchas veces tener que ver con el calor. La idea de la taza que cogemos entre las manos con algo caliente, el café, el té y el chocolate del que nos hablabas, y que puede resultar tremendamente reconfortante. Y es algo que además es útil, que lo utilizas durante muchísimo tiempo. Una taza es algo muy útil y todos tenemos muchísimas tazas en casa. A mí me encanta que me las regalen y me gusta regalarlas. Tengo la tendencia a obsequiar tazas. Suelen ir vacías, pero a veces las lleno con bombones o con otras cosas, ¿no? Y a veces, pues a gente que le guste, pues con un sobrecito de café o con un sobrecito de chocolate. Bueno, ¿por qué lo digo? Porque estaba pensando yo que si nos preguntamos todos, oye, ¿estás seguro de que tu taza puede ser una taza vacía? A lo mejor podría ocurrir, ¿no? Que seamos como tazas vacías, como esos címbalos que, ¿no? Que retiñen, que resuenan y que no sirven para nada, solo hacen ruido hueco y en realidad no sirven para nada. Pero en realidad nunca seremos tazas vacías, porque siempre, efectivamente, como tú nos invitas a pensar, hay algo. Siempre hay algo que derramar. Nosotros no somos tazas vacías. Yo puedo obsequiar una taza vacía, pero mi taza, es una taza que siempre tiene algo dentro. Con lo cual tengo que efectivamente pensar qué está llenando mi taza, porque sea como fuere, si me derramo, siempre va a salir algo de ahí, siempre voy a derramar algo. Y lo que salpique, evidentemente, será para destrucción o será para vida eterna, dicen los textos también que puedo aplicar a mi vida. Y eso me lleva a pensar en algo más. Con esto concluyo. Se me han ocurrido algunas imágenes, algunas ideas que siempre me han gustado mucho de la Biblia, que tienen que ver con objetos que recogen líquidos y que hoy quiero aplicar como si fueran tazas. La gente que habitualmente ve esto de la iglesia en casa, mis compis, saben que tengo especial fascinación por la aceitera de la viuda de Sarepta. Esa aceitera que siempre tuvo aceite, ¿no? Hoy la voy a convertir en la taza de Sarepta. Esa taza que siempre tiene el aceite necesario, ¿verdad?, para poder utilizarlo. Pero me vino a la mente la taza de la samaritana, esa taza que siempre tendría agua, de la que, ¿verdad?, haría que bebieras y que nunca más tuvieras sed. Una taza muy especial. Pero me voy a quedar con otra. Es otra de mis tazas preferidas. Aquella que dice el Salmo 23. Parafraseo, claro. Mi taza está rebosando. Si es Dios quien llena tu taza, siempre va a estar llena para poder repartir algo precioso. Así que gracias por la reflexión, porque me has invitado a pensar en un objeto que me gusta mucho y que, bueno, de alguna manera, efectivamente tengo que seguir llenando con lo que Dios me va a proveer, que es de lo que rebosa y de lo que siempre va a resultar reconfortante. Muchas gracias por la reflexión. Felipe. Bueno, la verdad es que a mí me ha gustado mucho la reflexión y apunta un montón de cosas, pero no me va a dar tiempo a decirlas todas, pero sí me voy a quedar con dos ideas. Lo primero es la pregunta a la que te lleva esta reflexión, y es ¿qué puedo derramar en mi vida? ¿Por qué? Porque esa pregunta hace que según lo que yo tenga como propósito derramar, es de lo que tendré que llenar la vida, ¿no? También me ha gustado mucho la idea que ha dicho ella cuando lo ha hablado del alfarero. Aquella persona que crea, si nosotros somos tazas, que nos crea con una finalidad, y es llevar algo dentro, ¿no? Y sobre todo, un poco, pues, pensar en la historia del joven estudiante, ¿no? Que tenía tanto saber que tenía su taza ya llena, ¿no? Y nosotros a veces nos pasa lo mismo. Venimos a la iglesia ya con nuestra taza llena de nuestros prejuicios, de nuestros preceptos, y no podemos asimilar aquello que tenemos que aprender, ¿no? Con lo cual, hay veces que aunque intentemos aprender cosas nuevas, si no vaciamos esas viejas que no nos valen, no podremos llenar nuestra taza, ¿no? Entonces no podremos cumplir el objetivo que Dios tiene para nosotros de derramar, ¿no? De salpicar. Esa idea me gusta, eso de derramar, salpicar, manchar a los demás, ¿no?
con lo que Dios quiere que tengamos dentro, ¿no? Es decir, con esa imagen de Dios, ¿no? Que a Él le gustaría que fuésemos nosotros, ¿no? Una taza llena de esa imagen para salpicar, ¿no? Porque salpicar, no, yo el concepto de salpicar un poquillo también lo veo como habéis comentado, ¿no? Cuando vas a un restaurante y el camarero sin querer te tira la comida encima, te moja, él no lo hace con una intención, ¿no? Y menos, yo no tengo intención de que lo haga, ¿no? Entonces el salpicar es llegar a los demás, aunque esas personas no tengan ese deseo pero como un poquillo dejar nuestras semillas, dejar nuestra impronta, ¿no? En esas personas para lo que pueda pasar, ¿no? Yo creo que esas son las ideas que más me han gustado de la reflexión de Cristina. Richard. Bueno, pues le doy las gracias a Cristina porque la verdad pocas reflexiones en mi cabeza producen tantas ideas conexas y tantas aplicaciones para sacar. Voy a ver si soy capaz de concretarlo en un par de minutos. En primer lugar, yo creo que en realidad no solo derramamos cuando alguien nos empuja, yo creo que derramamos constantemente. Lo que pasa es que a veces nos engañamos, ¿no? Cuando nos viene una situación difícil decimos, me ha salido esto, pero es que yo no soy así, ¿verdad? Santiago 3 nos dice, nadie puede tener agua dulce y amarga en el mismo caño. Si cuando alguien golpea mi taza y hace que se me caiga parte del vertido, lo que sale es el café, el agua amarga, debería ser un toque de atención para mí, porque significa que tengo amargura dentro de mí, significa que necesito cambiar algo, que no estoy yendo a la fuente adecuada. Entonces, a veces nos quejamos de las crisis, de los palos, pero yo creo que a veces son pues esos toques de atención que el Señor permite para que yo vea qué es lo que tengo dentro. Y me ha parecido mucho la ilustración y en mi cabeza daba la vuelta justo al revés de todo lo que estabas diciendo, ¿no? Si lo que yo tengo que contener es, y nos has mencionado, pues perdón, agradecimiento, el saber compartir, la paciencia, si no voy a la fuente adecuada, ¿de qué estará llena mi vida? Pues de remordimiento, de envidia, de ingratitud, de egoísmo, de falta de amor. Entonces es necesario ir a esa fuente. Y cuando hablamos de tazas vacías, yo no creo que nos vaciemos, sino vi el otro día un reel que me gustó mucho porque hablaba justo de esto, cómo transformar la vida. Y ponían una taza con café oscuro y decía, ¿cómo puedo cambiar mi vida oscura? Y lo ponían debajo de un grifo y poco a poco ese café oscuro iba aclarándose, iba poquito a poco. Para el principio, el primer chorro de agua, digo, pero si es que parece que no está haciendo nada el agua limpia. Pero poco a poco va limpiando hasta que queda el agua totalmente transparente. Llenarnos de Jesús no es eso. Yo no puedo llegar y decir, voy a vaciarme, voy a dejar de cómo soy, voy a dejar de ser envidioso, desagradecido, no sé qué. Ya no soy nada de eso y ahora no. Solo me puedo llenar acudiendo a Jesús y que Él poco a poco vaya transformando y llenando mi taza. Bueno, la ilustración me ha parecido preciosa y creo que en eso debemos de aprender y dejar, bueno, aprender cómo somos, que me ha parecido muy interesante esa idea, cómo reacciono, cómo estoy siendo hoy en día, cómo soy en las crisis, y si no tengo gratitud, acudir a la fuente, que es quien puede limpiarme. Después de haberos escuchado, compañeros, digamos, haciendo un pequeño resumen, si me permitís, evidentemente la conclusión que yo saco, tanto de lo que Cristina nos contó y nos dijo a través de su reflexión, de su pensamiento, es que somos efectivamente tazas, pero que siempre tenemos algo adentro y que indefectiblemente tenemos que vaciarla. Ese algo que lo traemos tiene que sufrir un proceso en 2 etapas. Primero vaciarnos y luego dejar que la fuente de todo lo bueno, porque yo entiendo cuando Cristina se refería constantemente a la palabra de Dios, estamos hablando de la fuente que nos conecta con Dios, que es la fuente de todo lo bueno. Dejar que, como recién la figura, la metáfora de Richard, de esa agua clara que va quitando eso oscuro hasta que lo limpia totalmente, es un proceso,
espero que, teniendo en cuenta nuestra libertad de elección y de decisión, y Dios la respeta, tenemos que permitir que ese proceso ocurra, ¿no es cierto? Y entonces estaremos en condiciones de ya no preocuparnos si es que alguien nos empuja y salpicamos, porque lo que salpique sí o sí va a ser bueno, va a ser positivo, va a ser superador, tanto para aquellos que se ven salpicados como para uno mismo. Más o menos eso es el resumen que yo encuentro al haberos escuchado. Y creo que, dado el tiempo, muchas gracias una vez más, Cristina. Encantada. Por la próxima. Se nota, siempre digo, se nota, ¿no?, la capacidad. Tengo 2 hermanas que son docentes, del docente de poder transmitir lo que quiere transmitir. Así que nada, gracias a Dios por ese talento. Y nada, a partir de ahora, entonces, dejamos el paso a la siguiente etapa emocionante de este programa de hoy, que es la escuela sabática.